Había escapado del mercado de esclavos con heridas mortales. La mujer que lo escondió parecía una extraña, hasta que él vio la cicatriz en su muñeca. En las tierras áridas de Sonora, donde el sol del desierto convierte la supervivencia en un arte cruel y despiadado, se alzaba el mercado de esclavos más temido de todo México. Era un lugar donde la humanidad era comprada y vendida como ganado, donde los sueños de libertad morían bajo el látigo de hombres sin alma, y donde el sufrimiento se había vuelto tan común que ya nadie se molestaba en mirar a los ojos de quienes eran arrastrados en cadenas. Don Cristóbal Salinas era el rey indiscutible de este infierno comercial. A los 52 años, había construido un imperio de miseria humana que se extendía desde las costas del Pacífico hasta las montañas de Arizona. Su figura corpulenta, vestida siempre con trajes caros que contrastaban grotescamente con el sufrimiento que lo rodeaba, se había convertido en el símbolo viviente de la crueldad organizada. Con bigote gris perfectamente recortado y ojos pequeños que brillaban con codicia fría, Salinas había convertido el tráfico de seres humanos en una ciencia exacta. Sabía exactamente cuánto valía un guerrero apache fuerte, cuánto podía obtener por una mujer joven para el servicio doméstico, cuánto pagarían los mineros por trabajadores que pudieran soportar las condiciones más brutales sin morir demasiado rápido. Los indios son como caballos salvajes, solía decir a sus clientes potenciales mientras caminaba entre las jaulas donde mantenía a sus prisioneros. Hay que quebrarlos primero, pero una vez domesticados, son los trabajadores más eficientes que encontrarás. Sus palabras eran pronunciadas con la indiferencia de alguien que había dejado de ver a los apaches como seres humanos hacía mucho tiempo. Para él, eran simplemente mercancía que caminaba, respiraba y ocasionalmente necesitaba ser alimentada, lo mínimo indispensable para mantener su valor comercial. Entre los prisioneros que habían llegado en la última caravana se encontraba Takoda, un guerrero apache de 28 años cuyo nombre significaba amigo de todos en su lengua nativa. La ironía de ese nombre no se le escapaba mientras yacía encadenado en una jaula apenas lo suficientemente grande para que un hombre pudiera acostarse. Takoda había sido capturado durante una incursión fallida para rescatar niños de su tribu que habían sido secuestrados durante una de las expediciones civilizadoras del ejército mexicano. Era alto y de constitución atlética, con cabello negro que le caía hasta los hombros y ojos oscuros que, a pesar de su situación desesperada, aún brillaban con una dignidad indomable. Lo que distinguía a Takoda de otros prisioneros no era solo su resistencia física, sino su capacidad de mantener la esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas. Durante las 3 semanas que llevaba en el mercado, había consolado a otros prisioneros más jóvenes. Había compartido su escasa ración de agua con los más débiles y había mantenido vivas las tradiciones de su pueblo, cantando en voz baja las canciones sagradas que su abuela le había enseñado cuando era niño. «Ese apache va a darnos problemas», murmuró Pedro, uno de los guardias más brutales de Salinas, mientras observaba cómo Takoda ayudaba a un anciano prisionero que había colapsado por el calor. Los otros lo miran como si fuera su jefe. Deberíamos separarlo antes de que organice una rebelión. «Déjalo», respondió Salinas con una sonrisa cruel. «Su liderazgo natural lo hace más valioso. Los compradores pagan extra por esclavos que pueden mantener a otros en línea. Solo tenemos que asegurarnos de que entienda cuál es su lugar». Esa tarde, Salinas ordenó un ejemplo público para asegurar que todos los prisioneros comprendieran las consecuencias de la desobediencia. Takoda fue arrastrado al centro del patio, donde una multitud de compradores potenciales se había reunido para presenciar el espectáculo. «Este apache piensa que puede desafiar mi autoridad», declaró Salinas en voz alta, caminando en círculos alrededor de Takoda como un depredador evaluando a su presa. «Vamos a recordarle que aquí solo hay una ley, la mía». La paliza que siguió fue brutal y calculada.
Salinas había perfeccionado el arte de causar dolor máximo sin dañar permanentemente la mercancía. Los latigazos caían sobre la espalda de Takoda con precisión quirúrgica, cada golpe diseñado para humillar más que para herir gravemente. Pero lo que Salinas no había anticipado era la reacción de Takoda al castigo. En lugar de gritar o suplicar misericordia, como hacían la mayoría de los prisioneros, el guerrero apache mantuvo silencio absoluto. Más aún, cada vez que Salinas hacía una pausa esperando algún signo de quebrantamiento, Takoda levantaba la cabeza y lo miraba directamente a los ojos con una serenidad que rayaba en la indiferencia. «¿No vas a suplicar?», gruñó Salinas, frustrado por la falta de satisfacción que le daba este castigo. «Un hombre no suplica a las bestias», respondió Takoda con voz clara, usando un español perfecto que sorprendió a todos los presentes. La respuesta enfureció tanto a Salinas que ordenó continuar la paliza mucho más allá de lo que había planeado originalmente. Para cuando terminó, la espalda de Takoda era un mapa de heridas sangrantes, pero sus ojos seguían brillando con la misma dignidad inquebrantable. Esa noche, mientras yacía boca abajo en su jaula tratando de encontrar una posición que no agravara sus heridas, Takoda tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. No iba a morir en este lugar. No iba a permitir que hombres como Salinas determinaran el final de su historia. Durante los siguientes días, mientras fingía estar más gravemente herido de lo que realmente estaba, Takoda observó meticulosamente las rutinas del mercado. Memorizó los horarios de los guardias, identificó las debilidades en la seguridad y estudió cada detalle que pudiera ser útil para un plan de escape. Su oportunidad llegó durante la celebración del Día de San Cristóbal, cuando Salinas organizó una fiesta para compradores importantes y la mayoría de los guardias estaban borrachos celebrando. Usando una lima improvisada que había hecho con un fragmento de metal oxidado, Takoda logró cortar suficientes eslabones de su cadena para liberarse. El escape del mercado fue una sinfonía silenciosa de supervivencia y determinación. Takoda corrió con la desesperación de alguien que sabe que la captura significa muerte segura, pero sus heridas recientes y 3 semanas de desnutrición comenzaron a cobrar su precio. Cuando el sol comenzó a salir pintando el desierto de colores dorados y rojos, Takoda se dio cuenta de que no podría continuar mucho más. La pérdida de sangre de sus heridas reabiertas lo había debilitado hasta el punto donde cada paso era una lucha contra la inconsciencia. Fue entonces cuando vio la casa. Era una construcción modesta de adobe y madera, típica de los ranchos pequeños que salpicaban el paisaje de Sonora. Había un jardín bien cuidado, corrales para animales, y el humo que salía de la chimenea sugería que alguien estaba despierto preparando el desayuno. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Takoda se arrastró hasta la puerta trasera de la casa y golpeó débilmente antes de colapsar sobre el porche de madera. Carmen Vázquez había estado preparando tortillas para el desayuno cuando escuchó los golpes débiles en su puerta. A los 34 años, era una mujer de belleza serena que había aprendido a encontrar paz en la soledad de su pequeño rancho después de enviudar 3 años atrás. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño práctico, enmarcaba un rostro que mostraba las líneas de alguien que había conocido tanto la alegría como el sufrimiento profundo. Sus ojos verdes, grandes y expresivos, habían desarrollado una capacidad especial para ver más allá de las apariencias superficiales hasta llegar al corazón de las situaciones. Cuando abrió la puerta y vio al hombre apache colapsado en su porche, cubierto de sangre y claramente al borde de la muerte, su primer instinto no fue el miedo, sino la compasión. Había algo en su postura, incluso inconsciente, que hablaba de dignidad y nobleza que contrastaba sharply con las historias de salvajismo que escuchaba en el pueblo. Imagínate encontrar a un extraño herido en tu puerta. ¿Arriesgarías tu seguridad para ayudar a alguien que ni conoces? ¿O cerrarías la puerta por miedo? Es una decisión difícil, ¿verdad? Déjame saber qué harías tú. Dios mío, murmuró Carmen, arrodillándose junto a Takoda para verificar si aún respiraba. ¿Qué te hicieron? Su cabello castaño, siempre recogido en un moño práctico, enmarcaba un rostro que mostraba las líneas de alguien que había conocido tanto la alegría como el sufrimiento profundo.
Sus ojos verdes, grandes y expresivos, habían desarrollado una capacidad especial para ver más allá de las apariencias superficiales, hasta llegar al corazón de las situaciones. Cuando abrió la puerta y vio al hombre apache colapsado en su porche, cubierto de sangre y claramente al borde de la muerte, su primer instinto no fue el miedo, sino la compasión. Había algo en su postura, incluso inconsciente, que hablaba de dignidad y nobleza que contrastaba sharply con las historias de salvajismo que escuchaba en el pueblo. «Dios mío», murmuró Carmen, arrodillándose junto a Takoda para verificar si aún respiraba. «¿Qué te hicieron?». Sin pensarlo 2 veces, lo arrastró al interior de su casa, usando una fuerza que no sabía que poseía. Lo puso sobre su propia cama y comenzó inmediatamente a limpiar sus heridas con agua caliente y las hierbas medicinales que había aprendido a usar durante los años cuidando a su esposo enfermo. Durante las siguientes horas, mientras Takoda oscilaba entre la conciencia y el delirio, Carmen trabajó incansablemente para salvar su vida. Limpió cada herida, aplicó ungüentos caseros y mantuvo húmedos sus labios resecos con pequeñas cantidades de agua. «No te vayas a morir en mi casa», le susurraba mientras trabajaba, aunque no estaba segura de si podía escucharla. «He visto suficiente muerte para toda una vida». Fue durante el segundo día, mientras cambiaba los vendajes de sus heridas, que Takoda finalmente abrió los ojos completamente consciente. Lo primero que vio fue el rostro de Carmen inclinado sobre él, sus ojos verdes llenos de preocupación genuina. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. «En mi casa», respondió Carmen suavemente. «En seguridad, al menos por ahora». «¿Por qué me ayudas?», preguntó Takoda, genuinamente confundido. «Soy apache. Tu gente me considera un enemigo». Carmen se detuvo en su trabajo, contemplando la pregunta durante un largo momento. «Porque eres un ser humano que necesitaba ayuda», respondió finalmente, «y porque hace mucho tiempo alguien me enseñó que la compasión no conoce fronteras de raza o nacionalidad». Durante los días siguientes, mientras Takoda se recuperaba lentamente de sus heridas, una relación peculiar comenzó a desarrollarse entre él y Carmen. Ella le contó sobre su vida solitaria en el rancho, sobre cómo había perdido a su esposo por una enfermedad que los médicos del pueblo no habían sabido curar. «Me casé muy joven», le confesó una tarde, mientras preparaba una infusión de hierbas para acelerar su sanación. Rodrigo era un hombre bueno, pero siempre enfermizo. Pasé 5 años cuidándolo, viendo cómo se desvanecía poco a poco, sin poder hacer nada para detenerlo. «¿No tuvieron hijos?», preguntó Takoda suavemente. «No», respondió Carmen, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Rodrigo estaba demasiado enfermo la mayor parte del tiempo. Siempre decíamos que cuando mejorara, cuando los médicos encontraran una cura, entonces tendríamos una familia. Pero ese día nunca llegó». Su historia tocó algo profundo en el corazón de Takoda. Reconocía en ella la misma soledad que él había experimentado, la misma sensación de estar atrapado en circunstancias que no había elegido. «¿Y qué hay de ti?», preguntó Carmen. «¿Tenías familia antes de...?» Su voz se desvaneció, sin querer mencionar directamente el mercado de esclavos. «Tenía una esposa», respondió Takoda, mirando hacia el techo con ojos que reflejaban pérdida profunda. «Se llamaba Ayana. Fue asesinada durante una incursión del ejército mexicano contra nuestro poblado. Estaba embarazada de nuestro primer hijo». Carmen sintió que su corazón se comprimía al escuchar el dolor en su voz. «Lo siento mucho», murmuró. «Desde entonces he vivido solo», continuó Takoda. «Me dediqué a ayudar a otros miembros de mi tribu, a rescatar niños capturados, a proteger a los más vulnerables. Era lo único que le daba sentido a mi vida». «¿Y ahora?», preguntó Carmen. «Ahora no lo sé», admitió Takoda. «Por primera vez en años, no estoy seguro de cuál es mi camino». Fue durante esas conversaciones íntimas, mientras compartían historias de pérdida y soledad, que ambos comenzaron a darse cuenta de que estaban desarrollando sentimientos que iban mucho más allá de la gratitud o la compasión casual. Carmen se encontraba esperando cada mañana el momento en que Takoda despertara, ansiosa por continuar las conversaciones que se habían vuelto la parte más importante de sus días. Takoda, por su parte, había comenzado a ver en Carmen no solo a la mujer que le había salvado la vida, sino a alguien que entendía su dolor de maneras
que nunca había esperado encontrar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Takoda una tarde mientras Carmen cambiaba los vendajes de sus heridas, que habían sanado considerablemente. Por supuesto. ¿No tienes miedo de las consecuencias de ayudarme? Si alguien descubre que tienes un apache fugitivo en tu casa... Carmen se detuvo en su trabajo, mirándolo directamente a los ojos. Por supuesto que tengo miedo, admitió. Pero he aprendido que vivir con miedo no es vivir realmente. Y después de 3 años de soledad, finalmente me siento viva nuevamente. Sus palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significado que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar completamente. Estaban enamorándose, pero ambos sabían que cualquier futuro juntos enfrentaría obstáculos que parecían insuperables. Fue durante la segunda semana de recuperación que ocurrió el incidente que revelaría el secreto más profundo de Carmen. Takoda había insistido en ayudar con las tareas del rancho, a pesar de que Carmen le decía que necesitaba descansar más. Su orgullo apache no le permitía quedarse acostado mientras una mujer trabajaba para mantenerlo. «Al menos déjame ayudarte a alimentar a las gallinas», había insistido esa mañana. «Mis heridas han sanado lo suficiente para caminar». Carmen finalmente había accedido, pero le advirtió que regresara inmediatamente a la casa si alguien se acercaba al rancho. Los cazadores de recompensas seguían buscándolo, y aunque habían pasado 2 semanas, no podían bajar la guardia. Estaban trabajando juntos en el corral cuando Carmen se enganchó la manga de su vestido en un alambre de púas. Mientras trataba de liberarse, la tela se desgarró desde la muñeca hasta el codo, revelando algo que inmediatamente capturó la atención completa de Takoda. El brazo de Carmen estaba cubierto de cicatrices. No eran cicatrices accidentales o del trabajo en el rancho. Eran marcas sistemáticas, deliberadas, del tipo que solo podían haber sido causadas por cadenas y grilletes usados durante largos periodos de tiempo. «Carmen», murmuró Takoda, su voz llena de shock y comprensión creciente. «¿Qué son esas marcas?» Carmen se dio cuenta inmediatamente de lo que había visto y rápidamente trató de cubrirse el brazo, pero era demasiado tarde. Los ojos de Takoda habían registrado cada detalle de las cicatrices que ella había mantenido ocultas durante años. «No es nada», murmuró evitando su mirada. «Fue hace mucho tiempo». «Esas son marcas de cadenas», dijo Takoda suavemente, acercándose a ella con cuidado. «Carmen, ¿fuiste prisionera también?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen, mientras años de secretos dolorosamente guardados finalmente encontraban la superficie. Se sentó pesadamente en un tronco cercano, como si el peso de su pasado finalmente hubiera vencido su capacidad de mantenerse en pie. «Sí», susurró finalmente. «Fui esclava en el mercado de Salinas durante 2 años». La revelación golpeó a Takoda como un rayo. Súbitamente todo comenzó a tener sentido. La forma en que había sabido exactamente cómo tratar sus heridas, su falta de miedo hacia él, su comprensión instintiva del sufrimiento que había experimentado. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero Carmen lo interrumpió. «Tenía 19 años cuando me capturaron», comenzó, su voz apenas audible. «Era ingenua, estúpida. Había ido sola al pueblo para vender productos de nuestro rancho familiar. Una banda de cazadores de esclavos me atrapó en el camino de regreso». Takoda se sentó silencioso junto a ella, dándole espacio para que contara su historia a su propio ritmo. «Al principio pensé que era un error», continuó Carmen, tocando inconscientemente las cicatrices en su brazo. «Pensé que cuando se dieran cuenta de que era mexicana, me dejarían ir. Pero Salinas me dijo que no le importaba mi nacionalidad. Una mujer joven y fuerte valía buen dinero sin importar su origen». «¿Cómo escapaste?», preguntó Takoda suavemente. «No escapé», respondió Carmen con una sonrisa amarga. «Fui comprada». La pausa que siguió estuvo cargada de significado doloroso. «Rodrigo me compró», continuó finalmente. «Era un hombre solitario que necesitaba ayuda en su rancho. Había escuchado sobre el mercado de Salinas y decidió que era más barato comprar una trabajadora que contratar empleados. Pero, dijiste que se casaron». «Sí», confirmó Carmen, «pero no inmediatamente. Durante el primer año yo era simplemente su trabajadora. Dormía en el granero, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer,
y no tenía más libertad que la que él decidiera darme. Takoda sintió una ira ardiente creciendo en su pecho al imaginar a Carmen en esa situación. Rodrigo no era cruel como Salinas, continuó ella, pero tampoco era bondadoso. Me veía como una inversión, una herramienta útil. Fue solo después de que me enfermé gravemente durante mi segundo invierno aquí que algo cambió en él. ¿Qué pasó? Casi morí de neumonía. Rodrigo se dio cuenta de que había comenzado a verme como algo más que una trabajadora. Se dio cuenta de que se había enamorado de mí sin darse cuenta. Me cuidó día y noche durante semanas, y cuando me recuperé, me pidió que me casara con él. ¿Y tú qué sentías? Carmen contempló la pregunta durante un largo momento. Sentía gratitud, respeto, incluso cierto cariño. Rodrigo había cambiado, había dejado de verme como propiedad y había comenzado a tratarme como una persona. Pero amor verdadero. Su voz se desvaneció. No era amor verdadero, completó Takoda comprensivamente. No, confirmó Carmen. Era supervivencia que se había vuelto cómoda. Una prisión que se había vuelto de suficientemente amplia para parecer libertad. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que Carmen había revelado. Por eso me ayudaste, dijo Takoda finalmente. No era solo compasión, era reconocimiento. Vi en tus ojos la misma desesperación que había visto en mi propio reflejo durante años, confirmó Carmen. Sabía exactamente lo que habías experimentado, lo que habías perdido. No podía dejarte morir sabiendo que tenía el poder de salvarte. ¿Alguien más sabe sobre tu pasado? Nadie, respondió Carmen firmemente. Después de que Rodrigo murió, decidí que esa parte de mi vida había terminado. Quemé las ropas que había usado como esclava. Me deshice de todo lo que me recordara esos años, e intenté comenzar de nuevo. ¿Pero las cicatrices nunca desaparecieron? Las cicatrices físicas sanan, dijo Carmen, tocando nuevamente su brazo. Las emocionales tardan mucho más. Takoda extendió su mano lentamente, pidiendo permiso silencioso para tocar las marcas que había mantenido ocultas durante tantos años. Cuando Carmen asintió, trazó suavemente las líneas irregulares con sus dedos. Estas marcas no son señales de debilidad, murmuró. Son pruebas de supervivencia. Eres una guerrera tanto como cualquier hombre que he conocido. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Carmen. Durante años, había visto esas cicatrices como evidencia de su victimización, símbolos de vergüenza que había que esconder. Pero la perspectiva de Takoda las transformaba en algo completamente diferente. Medallas de honor ganadas a través del sufrimiento y la perseverancia. «Takoda», murmuró, sintiendo que lágrimas frescas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Sí? ¿Crees que dos personas que han sido rotas por el mismo tipo de crueldad pueden encontrar una manera de sanarse mutuamente? La pregunta contenía dentro de sí misma una confesión de amor, una propuesta y una súplica de esperanza. «Creo», respondió Takoda, tomando su rostro suavemente entre sus manos, «que dos personas que han sobrevivido lo peor que este mundo puede ofrecer son lo suficientemente fuertes para construir algo hermoso juntas». El beso que siguió fue diferente a cualquier expresión de afecto que cualquiera de los dos hubiera experimentado antes. No era la pasión desesperada de la atracción física, ni el afecto tibio de la conveniencia matrimonial. Era el reconocimiento profundo entre dos almas que habían encontrado en la otra exactamente lo que necesitaban para volverse completas. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual no había regreso. Ya no eran simplemente una mujer que había ayudado a un fugitivo o un hombre que había encontrado refugio temporal. Eran dos supervivientes que habían decidido construir un futuro juntos sobre los cimientos de su sufrimiento compartido. «Carmen», dijo Takoda, su voz cargada de determinación, «quiero quedarme aquí contigo. Quiero construir una vida contigo. Pero necesitas entender que nunca podremos estar completamente seguros. Siempre habrá cazadores de recompensas buscándome». «No me importa», respondió Carmen sin vacilar. «He vivido 3 años sintiéndome más muerta que viva.
Prefiero vivir un año realmente viva contigo que pasar el resto de mi existencia como un fantasma de mí misma. ¿Y si viene Salinas? ¿Y si descubre que estoy aquí? Carmen se irguió hasta su altura completa, y por primera vez desde que la había conocido, Takoda pudo ver un destello de la fiereza que la había mantenido viva durante sus años de esclavitud. Entonces descubrirá que comete un grave error al subestimar a una mujer que ya no tiene nada que perder, respondió con una determinación que lo sorprendió. No sabían que esa determinación sería puesta a prueba mucho antes de lo que habían imaginado. La felicidad que siguió durante las siguientes semanas fue como un sueño dorado después de años de pesadillas. Takoda se recuperó completamente de sus heridas y comenzó a ayudar a Carmen con las tareas más pesadas del rancho. Juntos repararon cercos, mejoraron los corrales y establecieron un pequeño jardín de hierbas medicinales que combinaba conocimientos tradicionales apaches con técnicas mexicanas. Por las noches se sentaban en el porche contemplando las estrellas del desierto, compartiendo historias de sus vidas anteriores y haciendo planes para el futuro. Takoda le enseñó palabras en lengua apache y le contó las leyendas de su pueblo. Carmen le mostró cómo leer las señales del clima local y le enseñó técnicas de agricultura que había aprendido durante sus años en el rancho. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, le dijo Carmen una noche mientras se acurrucaban juntas bajo una manta compartida. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida me siento completamente libre. No estoy fingiendo ser alguien que no soy. No estoy escondiendo partes de mí misma. No estoy actuando según las expectativas de otros. Yo siento lo mismo, respondió Takoda, besando la coronilla de su cabeza. Contigo puedo ser simplemente Takoda, no un guerrero, no un fugitivo, no un símbolo de resistencia. Solo un hombre que ama a una mujer extraordinaria. Se casaron según las tradiciones apaches una noche de luna llena, intercambiando votos bajo las estrellas que habían sido testigos de tanto sufrimiento, pero que ahora bendecían su amor. Carmen llevaba un vestido simple que había hecho con tela blanca y Takoda había trenzado flores silvestres en su cabello. Prometo amarte no solo en los momentos de alegría, sino también en los de dolor, dijo Takoda durante la ceremonia improvisada. Prometo protegerte no solo de los peligros externos, sino también de las sombras de nuestro pasado. Prometo ser tu compañera en todo, respondió Carmen. En los días buenos, cuando el mundo sonríe, y en los días difíciles, cuando tengamos que luchar por nuestra felicidad. Prometo que juntos somos más fuertes que cualquier cosa que el destino puede enviarnos. Sellaron sus votos con un beso bajo la luz plateada de la luna, sintiéndose finalmente completos después de años de fragmentación. Su luna de miel consistió en 3 semanas de felicidad doméstica perfecta. Se levantaban cada mañana emocionados por pasar otro día juntos, trabajaban lado a lado en las tareas del rancho y se acostaban cada noche agradecidos por haber encontrado algo que creían imposible. Amor verdadero, nacido del sufrimiento compartido. Pero como todos los momentos perfectos, este también tenía que llegar a su fin. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Carmen estaba preparando el desayuno mientras Takoda alimentaba a los animales en el corral. El sol apenas comenzaba a asomar por encima de las montañas, pintando el desierto con tonos dorados que prometían otro día hermoso. Fue Takoda quien primero notó la nube de polvo acercándose desde el este. Su instinto de supervivencia, afinado por años de peligro constante, inmediatamente le dijo que no era la visita casual de algún vecino. «Carmen», gritó, corriendo hacia la casa. «Vienen jinetes, muchos». Carmen salió inmediatamente, secándose las manos en su delantal mientras observaba la nube de polvo que se acercaba rápidamente. Su corazón se hundió cuando reconoció las siluetas que emergían de la polvareda. «Es Salinas», murmuró, su voz cargada de un terror que no había sentido en años. «Ha venido por ti». Don Cristóbal Salinas cabalgaba al frente de un grupo de 12 hombres armados, su figura corpulenta destacándose contra el cielo matutino como un presagio de destrucción. Había pasado 2 meses siguiendo pistas falsas y rumores infundados sobre el paradero de Takoda. Pero finalmente, un informante había reportado actividad sospechosa en el pequeño rancho de la viuda Vázquez. «Rodeen la casa», ordenó Salinas a sus hombres mientras se acercaban. «No dejen que ninguno de los dos escape, especialmente el apache. Tengo planes especiales para él». Takoda y Carmen se miraron, ambos sabiendo que este era el momento que habían temido, pero que sabían que eventualmente llegaría. Habían tenido 3 semanas de felicidad perfecta, pero el pasado nunca los había abandonado realmente. «Escóndete en el sótano», urgió Takoda, tomando las manos de Carmen entre las suyas. «Finge que no sabes nada sobre mí». «No»,
respondió Carmen con firmeza. No voy a esconderme mientras enfrentas esto solo. Carmen, por favor, si te encuentran conmigo sabrán que me ayudaste. Te tratarán como cómplice. Entonces que así sea, replicó Carmen, irguiéndose hasta su altura completa con una determinación que recordaba a Takoda por qué se había enamorado de ella. Somos esposos ahora, lo enfrentamos juntos. El sonido de cascos rodeando la casa llenó el aire matutino como truenos de una tormenta que se acercaba. Salinas desmontó de su caballo con movimientos calculados, disfrutando claramente del drama del momento. «Carmen Vázquez», gritó desde el patio, «sabemos que estás ahí dentro, y sabemos que tienes algo que me pertenece». Carmen abrió la puerta con gesto decidido, saliendo al porche con Takoda a su lado. La imagen que presentaron sorprendió incluso a Salinas. No parecían captor y prisionero, sino una pareja unida enfrentando una amenaza común. «Don Cristóbal», dijo Carmen con voz controlada, «¿qué lo trae a mi propiedad?» Salinas le estudió con ojos entrecerrados, notando inmediatamente los cambios en su apariencia. La Carmen que había conocido años atrás era una mujer quebrada, asustada, que evitaba el contacto visual. Esta mujer lo miraba directamente con una confianza que lo perturbaba. «He venido por mi propiedad», declaró Salinas gesticulando hacia Takoda. «Ese apache me robó 2 meses de trabajo cuando escapó. Debe pagar por eso». «Este hombre no es su propiedad», replicó Carmen firmemente. «Es mi esposo». La declaración golpeó a Salinas como una bofetada física. Durante un momento se quedó sin palabras, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Tu esposo?», repitió finalmente, su voz cargada de incredulidad y disgusto. «¿Te casaste con un esclavo fugitivo?» «Me casé con un hombre libre», respondió Carmen. «Un hombre bueno que me ama y al que amo». Salinas comenzó a reírse, una risa cruel que hizo que sus hombres intercambiaran miradas incómodas. «¿Sabes quién eres realmente?», preguntó dirigiéndose a Takoda. «¿Le contaste a tu esposa sobre tu pasado como esclavo?» «Le conté todo», respondió Takoda con dignidad. «Y ella me contó todo sobre el suyo». «¿Su pasado?», preguntó Salinas, confundido por un momento. Luego, súbitamente, su expresión cambió mientras recordaba. «Ah, sí, Carmen Vázquez». También fuiste mi mercancía una vez, ¿no es así? El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Así es, confirmó Carmen sin vacilar. Fui su esclava durante 2 años. Y sé exactamente qué clase de monstruo es usted. Entonces entiendes por qué no puedo permitir que esto continúe, dijo Salinas, con falsa comprensión. 2 de mis exesclavos viviendo en libertad, fingiendo ser una familia respetable. Es malo para el negocio. No somos sus esclavos, declaró Takoda, dando un paso protector frente a Carmen. Somos personas libres que han construido una vida juntos. La libertad es algo que yo concedo o retiro, replicó Salinas con arrogancia. Y ahora la retiro. Hizo una señal a sus hombres, que comenzaron a acercarse con cuerdas y cadenas. Pero antes de que pudieran dar más de unos pasos, Carmen hizo algo que los detuvo en seco. Sacó un rifle de detrás de la puerta principal y lo apuntó directamente a Salinas. «El primer hombre que se acerque a mi esposo será el último», declaró con voz firme. La situación se volvió tensa inmediatamente. Los hombres de Salinas desenvainaron sus armas, pero vacilaron al ver la determinación en los ojos de Carmen. Carmen está apuntando un rifle a Salinas para proteger a su esposo. Es un momento de vida o muerte. ¿Qué harías en su lugar? ¿Lucharías hasta el final o buscarías otra solución? «No seas ridícula», gruñó Salinas, aunque mantuvo su distancia. «Estás rodeada. No puedes dispararnos a todos». «No necesito dispararles a todos», replicó Carmen con una sonrisa fría. «Solo necesito dispararte a ti. Y estoy segura de que tus hombres no están lo suficientemente bien pagados para arriesgar sus vidas vengándote». Varios de los hombres intercambiaron miradas, confirmando la evaluación de Carmen. Salinas había siempre gobernado por miedo, no por lealtad, y sus empleados no tenían ningún interés personal en morir por él. «Además», continuó Carmen, «creo que hay algo que deberías saber sobre mi pequeño rancho antes de decidir que vale la pena morir por recuperar a 2 exesclavos». «¿Qué?», preguntó Salinas con desconfianza. Carmen sonrió, y había algo en esa expresión que hizo que todos los presentes se sintieran incómodos. «Este rancho está situado directamente sobre la ruta principal que usan los grupos de rescate Apache para liberar prisioneros de su mercado», declaró.
Durante los últimos 3 años he estado ayudando a escapados como Takoda. He documentado todo: nombres, fechas, métodos de tortura, compradores regulares. El color desapareció completamente del rostro de Salinas. Tengo registros detallados de cada crimen que ha cometido, continuó Carmen, disfrutando claramente del impacto de sus palabras, y copias de esos registros están en manos de personas en México City que las harían públicas si algo me sucediera. «Estás mintiendo», murmuró Salinas, pero su voz sonaba hueca. Capitán Herrera puede confirmarlo, replicó Carmen, gesticulando hacia uno de los hombres de Salinas. Él ha estado vendiendo información sobre sus operaciones ilegales a los rescatistas apaches durante meses. Todas las miradas se volvieron hacia Herrera, un hombre de mediana edad que súbitamente se veía muy incómodo. Su mano se movió nerviosamente hacia su pistola, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que estaba rodeado por hombres que ahora lo miraban con desconfianza. «¿Es cierto eso, Herrera?», demandó Salinas. Herrera miró alternativamente a Salinas, a Carmen y a sus compañeros. Finalmente tomó una decisión que sorprendió a todos. «Sí», admitió, «es cierto. He estado pasando información sobre tus operaciones a los apaches porque mi hermana fue una de las mujeres que vendiste como esclava». La confesión causó un tumulto inmediato. Los otros hombres de Salinas se apartaron instintivamente de Herrera, mientras Salinas rugía de furia. «¡Traidor! ¡Te voy a matar!». «No creo que esté en posición de matar a nadie», intervino una nueva voz desde las colinas circundantes. Todos se volvieron para ver a un grupo de guerreros apaches emergiendo de posiciones ocultas alrededor del rancho. Habían estado allí todo el tiempo, esperando la señal de Carmen. «¿Qué es esto?», gritó Salinas dándose cuenta súbitamente de que había caído en una trampa. «Esto», dijo Carmen con satisfacción, «es justicia». El líder del grupo apache se acercó con dignidad solemne. Era un hombre mayor con canas que hablaban de sabiduría ganada a través de décadas de lucha por su pueblo. «Soy Nal Nish», se presentó en español claro, «y he venido a recuperar algo que me pertenece». «¿Qué cosa?», preguntó Salinas nerviosamente. «Mi nieto», respondió Nal Nish mirando directamente a Takoda. La revelación dejó a todos sin aliento. Takoda miró al anciano con ojos llenos de emoción, reconociendo finalmente los rasgos familiares que había estado demasiado traumatizado para identificar durante su tiempo en el mercado de esclavos. «¿Abuelo?», murmuró. «Sí, pequeño guerrero», respondió Nal Nish con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. «He estado buscándote durante meses». «¿Pero cómo?». «Carmen nos contactó hace semanas», explicó Nal Nish. «Nos dijo que tenías un familiar apache en su casa, y cuando describiste tus marcas tribales supe inmediatamente que eras mi nieto perdido». Takoda se volvió hacia Carmen con asombro. «¿Sabías quién era yo?». «Sospeché cuando vi tus tatuajes ceremoniales», admitió Carmen. «Y cuando comenzaste a hablar sobre tu familia durante tu recuperación, pude identificar suficientes detalles para contactar a las tribus locales». «Esto es muy conmovedor», interrumpió Salinas con sarcasmo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Pero no cambia el hecho de que ambos son fugitivos de la justicia». «¿Qué justicia?», preguntó Nal Nish con voz peligrosamente tranquila. «¿La justicia que permite vender seres humanos como ganado? ¿La justicia que separa familias y destruye pueblos enteros? Es la ley mexicana», insistió Salinas, aunque claramente se estaba aferrando a argumentos desesperados. «Las leyes pueden cambiarse», dijo una nueva voz desde la distancia. Un grupo de jinetes se acercaba desde el oeste, y cuando se acercaron lo suficiente, Salinas se quedó sin aliento al reconocer los uniformes oficiales del gobierno mexicano. El oficial principal desmontó de su caballo con autoridad evidente. Era un hombre joven con el porte confiado de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Soy el coronel Mendoza», se presentó. «Represento al nuevo gobierno de México City y vengo con órdenes de arrestar a don Cristóbal Salinas por crímenes contra la humanidad». «¿Qué?», gritó Salinas, su mundo desmoronándose ante sus ojos. «Yo tengo contratos legales. Mis operaciones son completamente legítimas». «Sus operaciones fueron legítimas bajo el régimen anterior», corrigió el coronel Mendoza. «Pero el nuevo gobierno ha declarado ilegal el tráfico de seres humanos en todo el territorio mexicano. Usted está bajo arresto». Los soldados gubernamentales rodearon inmediatamente a Salinas y sus hombres, varios de los cuales se rindieron sin resistencia. Herrera se acercó voluntariamente al coronel Mendoza.
Tengo información sobre todas las operaciones de Salinas, ofreció. Ubicaciones, compradores, rutas de transporte, todo. Su cooperación será considerada durante su juicio, respondió el coronel. Mientras Salinas era esposado y llevado hacia los caballos gubernamentales, se volvió una última vez hacia Carmen y Tacoda. Esto no termina aquí, gruñó. Siempre habrá alguien dispuesto a continuar el negocio. Tal vez, respondió Carmen con serenidad, pero ya no será usted. Y cada persona que liberemos, cada familia que reunamos, cada vida que salvemos será una victoria contra hombres como usted. Cuando la caravana gubernamental se alejó llevándose a Salinas y sus cómplices, un silencio extraño se asentó sobre el rancho. Después de meses de peligro constante, finalmente habían llegado a algo parecido a la paz. Nalnish se acercó a su nieto y lo abrazó con la emoción de alguien que había perdido la esperanza de volver a ver a un ser querido. «Pensé que habías muerto en la masacre de nuestro poblado», murmuró el anciano. «Casi muero», admitió Tacoda, «pero encontré razones para vivir». Miró hacia Carmen con ojos llenos de amor y gratitud. «Tu esposa nos ha ayudado a liberar a más de 20 de nuestro pueblo durante estos meses», continuó Nalnish. «Es considerada una heroína entre las tribus apaches». «¿Más de 20?» preguntó Tacoda mirando a Carmen con asombro. Carmen se enrojeció ligeramente. «No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que otros estaban sufriendo lo que tú y yo habíamos sufrido». «¿Has estado arriesgando tu vida todos estos meses para ayudar a extraños?» «No eran extraños», corrigió Carmen. «Eran familia. Una vez que entendí que pertenezco tanto al pueblo apache como al mexicano, no pude ignorar el sufrimiento de ninguno de los dos». Nalnish sonrió con aprobación. «Esta mujer tiene el corazón de una verdadera apache. Será bienvenida a nuestra tribu cuando quiera visitarnos». ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Tacoda. ¿Podemos realmente vivir en paz? El nuevo gobierno ha prometido protección especial para las familias mixtas como la suya, explicó el coronel Mendoza, que había regresado después de asegurar a los prisioneros. Su rancho será designado oficialmente como un refugio para ex-esclavos que buscan reintegrarse a la sociedad. Además, añadió Nalnish con una sonrisa, mi tribu ha decidido establecer un asentamiento permanente cerca de aquí. Así podrás mantener conexiones con ambas familias. Carmen sintió que las lágrimas de alegría comenzaban a rodar por sus mejillas. Durante años había soñado con encontrar un lugar donde perteneciera verdaderamente, y ahora descubría que no tenía que elegir entre mundos. Podía tener ambos. 5 años después, el rancho de Carmen y Tacoda se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Era un centro próspero, donde ex-esclavos apaches y mexicanos trabajaban juntos para reconstruir sus vidas, donde las familias separadas se reunían y donde se enseñaba que la sanación era posible después del trauma más profundo. Sus propios hijos, 2 pequeños que hablaban fluidamente español y apache, corrían libremente entre los jardines que habían plantado juntos, símbolos vivientes de que el amor puede crear belleza incluso de los orígenes más dolorosos. Una tarde, mientras observaban a sus hijos jugar con otros niños del asentamiento, Carmen le hizo a Tacoda la pregunta que se había vuelto un ritual entre ellos. ¿Alguna vez te arrepientes? Tacoda sonrió, contemplando la comunidad próspera que se extendía ante ellos. ¿De qué podría arrepentirme? Encontré a mi familia perdida. Encontré el amor de mi vida. Encontré un propósito que le da sentido a todo el sufrimiento que experimentamos. ¿Y qué les dirías a otras personas que han experimentado lo que nosotros experimentamos? Les diría que las cicatrices pueden convertirse en fuentes de fuerza, respondió Tacoda, tomando la mano de Carmen y trazando suavemente las marcas en su muñeca que ya no escondía. Que el sufrimiento compartido puede crear vínculos más fuertes que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Y que a veces, añadió Carmen, lo que parece ser el final de la historia es realmente solo el comienzo de algo mejor. En la distancia, Nalnish jugaba con sus bisnietos, mientras otros ancianos apaches intercambiaban historias con ex-esclavos mexicanos.
Era una escena que habría parecido imposible años atrás, pero que ahora representaba la nueva normalidad en su pequeño rincón del mundo. La historia del apache que escapó del mercado de esclavos y la mujer que lo salvó se había convertido en leyenda, contada en ambas culturas como prueba de que el amor verdadero puede triunfar sobre la crueldad más sistemática, de que la compasión puede florecer incluso en los corazones más lastimados, y de que a veces las personas que están destinadas a encontrarse lo harán a pesar de todos los obstáculos que el destino ponga en su camino. Años después, cuando eran ancianos rodeados de nietos que llevaban lo mejor de ambas culturas en sus corazones, Carmen y Tacorda aún se sentaban juntos cada atardecer, recordando cómo su amor había comenzado en el momento más desesperado de sus vidas y había florecido hasta convertirse en algo que transformó no solo sus propios destinos, sino los de incontables otros que habían encontrado esperanza en su ejemplo. ¿Sabías desde el principio que estábamos destinados a encontrarnos?, le preguntó Carmen una de esas tardes doradas. Sabía que, cuando vi compasión en tus ojos en lugar de miedo, había encontrado algo que cambiaría mi vida para siempre, respondió Tacorda. Pero no sabía que también cambiaríamos el mundo que nos rodeaba. El amor verdadero siempre cambia el mundo, murmuró Carmen, recostándose contra su hombro con la comodidad de décadas de intimidad perfecta. Una persona a la vez, una familia a la vez, una comunidad a la vez. Sus palabras se perdieron en el viento suave del atardecer, llevando hacia las estrellas nacientes una oración de gratitud por una vida que había comenzado con las cicatrices más profundas, pero que había sanado hasta convertirse en algo hermoso, fuerte y eterno. Esta historia de amor, supervivencia y redención nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la compasión puede cambiar destinos. ¿Qué opinas de la historia de Tacorda y Carmen? ¿Crees que el amor verdadero puede realmente sanar las heridas más profundas? Me encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Estoy esperando con ansias leer cada uno de ellos.